Bienvenidos a un nuevo podcast o videopodcast de MTV Pro y Mayotte. En esta ocasión, pues un nuevo episodio centrado en la campaña o en la iniciativa de Cuídate en bici, muévete en bici, en la que ya sabéis que estamos intentando un poco, concienciar o hablar de una nueva oportunidad que tenemos para mejorar la movilidad en estos próximos meses o en estos próximos años. Y hoy tenemos un invitado muy, muy especial, que es Jaime Novo. Jaime Novo, que es periodista, activista y alcalde. O sea, es una cosa... Debe tener unos días complicados. ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Sí, pero mis días son tan complicados como los de cualquier padre de familia. O sea, estoy más liado con los Es, niños que con cualquier otra cosa. es verdad, es periodista, activista, alcalde y padre. En ese Alcalde caso. de la bicicleta de Madrid y padre, sí. Oye, Jaime, ¿cuándo y cómo decidiste que la movilidad en bici se iba a convertir en, bueno, pues en parte de tu vida pues eso, a nivel de activismo, a nivel de ponerte a promocionar eso? Pues mira, yo hace cuestión de 15 años era como cualquier otro ciudadano de Madrid, cogía la bici de montaña para salir a los caminos que tenía más cerca de casa de mis padres, pero al mudarme a Madrid empecé a coger la bici para trayectos muy cortos, ¿no? Pues bueno, cosas de 2 kilómetros a lo mejor, o de 1 kilómetro, si ir a una panadería en concreto o ir a un sitio en concreto, me resultaba más cómodo que coger el coche, no tenía familia todavía. Y entonces empecé a moverme en bici, empecé a probarme y a ir a sitios más lejos hasta que decidí que igual podía ir al trabajo. Investigué la ruta, empecé a mirar en algunas webs donde se daban consejos y demás. Y empecé a estudiarme la normativa, que entonces era un poco caos con el tema del casco y demás. Aparte, desde mi casa, que vivo en el norte de Madrid, hasta donde trabajo, en A3 Media, en Antena 3 y en Onda Cero, me cruzaba 3 localidades, por lo cuanto 3 normativas diferentes en cuanto al ciclismo. Y me enteré cómo ir y empecé a ir, y esos son 10 kilómetros de ida, 10 de vuelta. Empecé a descubrir yo solo trucos para sudar menos, para ir más seguro, para no... El caso es que empecé a ver las bondades de aquello, empecé a ver que yo estaba mucho más feliz en el trabajo, que por supuesto que gastaba mucho menos, eso ya por Eso es obvio, descontado, pero eso sí, es obvio. pero, pero que estaba más feliz en el trabajo, que me encontraba mejor, que me sentaba mejor las comidas, absolutamente todo. Todo mejoró a mi alrededor. Entonces lo achaqué a la bici y empecé, pues como otros muchos activistas, es que la palabra activista parece que es algo con pancartas a la calle Sí, y está a claro. exigir, pero vamos, ¿no? Como otros muchos activistas, lo que empecé es a contarle a mis compañeros de trabajo y a familiares más cercanos o amigos de, oye, tío, tenéis que coger la bici para ir a trabajo. No, yo es que me hago 110 kilómetros todos los domingos. Ya, sí, sí, eso está bien, pero empieza a ir en bici al trabajo. Tú puedes, no sé qué, no, es que ¿cómo lo haría? Y entonces vas dando consejos. Más que un activista, fuiste un evangelista. Sí, me gusta, me gusta más, puede ser. Empecé a dar algunos consejos porque ya me sentía capacitado para darlo, por la experiencia, no por ninguna otra cosa. Y bueno, todo esto empezó también a tener su repercusión en redes sociales. Como era el loco de la bici, que iba a la radio, a Onda Cero en bici, fue la época, coincidió, ya llevaba algún tiempo, pero coincidió la época de casco sí, casco no, en Madrid. ¿Me acuerdo bien? ¿Recuerdas aquel debate? Y entonces el entonces director del programa local, Alfredo Meléndez, ahora está en Radio Nacional de España, me dijo, oye, ¿por qué no entras en el programa y me cuentas lo del casco? Porque hay un lío de normativo aquí, ¿se ha aprobado o no se ha aprobado? Y lo cuentas. A la semana siguiente ocurrió no sé qué otra cosa. Y a la semana siguiente ocurrió no sé qué otra cosa también relacionada con la bici. Entonces me dijo, oye, ¿por qué no entras todas las semanas? Y el día que no haya Directamente. nada, y el día que no haya nada que contar, me cuentas cómo cambiar un pinchazo. Y dije, venga, vale. Y desde entonces han pasado 8 años y todavía no he contado cómo cambiar un pinchazo. Siempre hay algo que contar en torno al ciclismo urbano y a la movilidad sostenible. Y Ujú. así empezó un poco todo. Oye, y lo del alcalde de la bicicleta de Madrid, porque me consta que hay mucha gente todavía que cuando hablamos de esto, pues piensa que es un cargo que viene por parte del Ayuntamiento de Madrid o algo No, así. Pues, por no, aclararlo un poco, ¿no? ¿En qué consiste sí. esta famosa alcaldía de la bicicleta de Madrid? De hecho, lo de que se llame la alcaldía de la bicicleta o el alcalde de la bicicleta, yo no estoy del todo de acuerdo, pero no me lo he inventado yo. Ahora vamos a eso si quieres. Los alcaldes de la bicicleta los nombra una empresa social,
sin ánimo de lucro ninguno, yo no cobro por esto, que está afincada en Holanda, en Ámsterdam, en los Países Bajos, y ellos tienen 110 alcaldes de la bicicleta en 110 ciudades. Bueno, esos son 108 o 112, porque en la India, por ejemplo, solo hay 36 y cada vez salen 2 o 3 nuevos. Entonces, esta red de alcaldes se promueve desde Países Bajos, desde esta empresa llamada Bikes. Es un juego de palabras, es con Y y C de Cuenca, ¿vale? Y esta empresa lo que buscaba en Madrid, se reunieron conmigo y con algunas personas más, lo que buscaba en Madrid y en otras ciudades es activistas moderados, es decir, gente que hablara en positivo, que contara las bondades de la bici. Ellos creen en la bicicleta, y yo también, de hecho así ha empezado la entrevista, que es una herramienta de transformación social, le llaman, ¿no? O sea, es que es mucho más que transporte, mucho más que deporte, es la leche en vinagre, por resumirlo. Entonces, ellos andaban buscando ese tipo de perfil, alguien que promoviese la bicicleta sin entrar a algún, pues eso, al exigimos y ya, ese tipo de discurso, ¿no? Así que sé que se reunieron conmigo y 5 personas más, de las cuales sé que hay una, o sea, conozco una, de las otras 4 no sé quién fueron, y nos pidieron que presentásemos un plan de trabajo a 2 años, bastante gordo, además, porque fue un trabajo muy importante realizar ese plan de trabajo, con un plan de comunicación, con planes de acción en colegios, en empresas, con instituciones. Y bueno, ganó el que presentamos nosotros. Somos un equipo de 5 personas, cicloturistas, biciescuelas, expertos en mapas y en itinerarios ciclistas urbanos también. Yo que soy la parte más de comunicación, digamos. Y está también Ignacio Preto, que es un experto en brujulear entre las empresas e instituciones, se conoce muy bien ese mundillo. Y Miguel Gató también, que es consejero de Naciones Unidas y sabe muy bien cómo se pedalea fuera de España. Así que hemos montado un equipo muy chulo y no cobramos un duro por esto, ni tenemos nada que ver con el ayuntamiento. Pero sí es verdad que intentamos comunicarnos constantemente y nos comunicamos con el ayuntamiento para pedir cosas. O sea, que todavía no ha habido reunión entre alcaldes, todavía no ha habido... No, No se con el alcalde de Almeida no. Hemos tenido contactos con el área de movilidad, hemos tenido contactos con otros grupos políticos de la oposición, hemos expresado nuestra... Bueno, conocen muy bien lo que pedimos, que en realidad no es nada más que lo que piden muchas de las asociaciones y ciclistas urbanos, y sobre todo lo que más nos interesa no es lo que pidan las asociaciones de ciclistas, sino lo que pedirían 2 colectivos que nos parecen súper importantes. Las personas que no saben que pueden ir en bici, y que a lo mejor irían en bici a los sitios. Te pongo un ejemplo muy sencillo. Me fui este verano a Francia, estuve en París con mi familia entera, que están un poco hartos de mí, de la bici, la verdad. Y una familia de amigos que tiene 4 hijos, también todos con las bicis, y vimos París entero en bicicleta. Sin embargo, ellos no se atreven a hacerlo en Madrid. Madrid vamos por el Anillo Verde, como mucho. Entonces, ese tipo de cosas es la que me interesa. Gente que no monta en bici habitualmente, ¿qué necesita esa gente para montar en bici? ¿Sabes? Pues eso es lo que más me preocupa. Y por otro lado, que vamos a esforzarnos, y además por eso te agradezco muchísimo esta llamada, en el ciclismo deportivo. Hay un montón de ciclistas deportivos que ni se les pasa por la cabeza ir en bici al trabajo. Son gente que se hace 110 kilómetros los sábados y los domingos y no se les pasa por la cabeza ir en bici al trabajo. Sí, Entonces, bueno, exacto. Nuestra participación en todo esto, un poco como medios, ¿no? Como MTV Pro y Maillot, pues hombre, en Maillot claro, hemos tratado el ciclismo urbano, pero es verdad que también tenemos un público que es ciclista de montaña, que es ciclista de carretera, de gravel, y es decir, oye, yo tengo aquí detrás una bici de gravel que le pones una alforja detrás y es una claro. maravilla para ir por ciudad, y estamos incluso dándoles consejos en cuanto a cómo convertir tu bici vieja de 26, que está la pobre ahí Hacer marginada ya esas. con sus ruedas pequeñas ahí, pues puedes tener una excelente bicicleta urbana. Y por supuesto Claro. también lo que estamos viendo a trabajar de, oye, pues mira, también puedes ir a una tienda y comprarte una excelente bici urbana con toda la tecnología que tienen muchas de ellas, que hace poco hablaba con Olivier Pelús de Trek, y Sí. para nosotros también como periodistas especializados, pues cuando te acercas al ciclismo urbano ves que hay tecnologías que te alucinan, porque son tecnologías del día a día súper prácticas que te llaman muchísimo la atención. Sí, sí. No solo el bici reciclaje, sino que también la industria del ciclismo tiene productos muy interesantes que No, enseñar a claro. la gente. Si te quieres, o sea, si te quieres gastar poco dinero, pon unas cubiertas lisas a tu bicicleta de montaña y se acabó. Exacto. Y poco más en realidad, porque puedes subir el manillar y alguna cosa más para estar más cómodo si vas con pantalones de pinzas o algo de ese tipo.
Pero sí, ten en cuenta, parece que todo el ciclismo urbano, el producto del ciclismo urbano parece que viene desde fuera y tiene su sentido, pero recordemos que hay marcas españolas como BH o Orbea que Sí, ambas tienen un catálogo brutal de ciclismo urbano desde hace muchos años, pero las exportaban todas porque aquí no se vendía. sí, Entonces, exacto. es curioso, ¿sabes? Es curioso ese dato. Y ahora empieza a ver, va ahí, bueno, hombre, has hablado de Trek, pero no sé si se puede decir marcas, me imagino Sí, puedes decir marcas tranquilamente, ¿no? Yo te hablaba de porque Trek porque el otro día justo, antes que tú ya dentro de esta probasteis. iniciativa, hablamos con Olivier, Sí, pero evidentemente hay muchísimas marcas. Hablamos de... era sin ánimo de hacer publicidad, pero me he acercado a las Cannondale eléctricas urbanas y, ostras, Pedrín, qué, bicho, qué ligereza, qué forma de comportarse, qué seguras para llevar, pues eso, dos alforjas con la comida, con la ropa de gimnasio, si quieres ir al gimnasio a mediodía, o con la ropa para cambiarte en casa, si, o sea, en el trabajo. Pero claro, siendo eléctricas igual es que tampoco hace falta, ¿sabes? Cambiarse. Yo ya te digo, voy sudando 0 gotas de aquí al trabajo y hago 10 kilómetros, no soy un gran deportista en absoluto, simplemente voy despacio, como decía Paco Tortosa en un libro sobre cicloturismo, mi pedaleo es sosegado, poético y sensual. Pues ese es el rollo, no hace falta meterse super caña cuando vas a trabajar, tranquilo, disfrutando del camino y por muy rápido que vayas, nunca vas a ir tan rápido como quisieran los coches. No hace falta competir con nadie. Vete tranquilo, disfrutando y llegarás súper feliz. Totalmente, totalmente de acuerdo. Ya te digo, sobre todo nosotros tenemos ojalá pueda ser que, que podamos convencer tanto a los que no se han acercado todavía al ciclismo urbano como a aquellos que están haciendo con lo que tú dices, los fines de semana muchísimos kilómetros y que se dan cuenta de que entre semana pueden trasladar eso a su día a día y van a ser, si ya son felices el fin de semana, pues esta vez van a ser el doble de felices y además Mira, se van a mover de mejor manera, o sea, va a ser muchísimo mejor su vida. tengo dos compañeros de trabajo a quienes mando un abrazo fortísimo. Yo me he quitado de Strava, tío. Me he quitado por una razón que te voy a contar ahora mismo. Yo iba todos los días en bici al trabajo y volvía. Estos son 20 kilómetros diarios. Ellos solo cogían la bicicleta los sábados o los domingos. Bueno, yo era incapaz de superarles. Eh, entonces, son Pedro Pablo González y Pachi Linaza, dos enormes periodistas que son muy ciclistas de carretera y hacen muchísimos kilómetros. Y ellos cogen la bicicleta una vez a la semana y yo la cogía todos los días y no era capaz de superarles. Me he quitado de Strava. No es igual, Jaime, no es Lo he igual, no es desinstalado. igual, no se hace igual, no es lo mismo entrenar a Ya, vatios, no es lo mismo entrenar a vatios que ir a no, trabajar, ¿eh? da igual, pero me frustraba. Decía, si estos tíos cogen la bici solo los domingos y Te frustrabas. me frustraba. Qué bonito juego de palabras, eso, lo voy a coger, lo voy a coger. Oye, hemos hablado, llega la nueva normalidad, Uh-huh. o el término que busquemos, la nueva normalidad traerá una nueva movilidad. Sí, bueno, yo soy muy optimista en ese aspecto. Hay varias tendencias. Hay otras tendencias que están observando mucho a lo que ha ocurrido en China, que ya están en esa nueva normalidad, ya han pasado todo esto y están viendo un enorme aumento del coche. De hecho, se ha multiplicado por 2 el coche en Wuhan, si no me equivoco. Y en Madrid, en España, yo creo si huimos de Madrid, si hablamos de Madrid luego aparte, en el resto de España ya hay sitios donde tenemos muchas semillas muy bien plantadas. En el País Vasco, en Sevilla, en Valencia, en Barcelona, en Zaragoza, Logroño se está esforzando mucho. Hay grandes zonas muy ciclistas en Madrid, hay importantes ciudades muy ciclistas. Entonces, yo creo que esas tienen ya todo el caldo de cultivo para que esto funcione y tire para adelante. En Madrid no se ha hecho una apuesta muy clara por este asunto y entonces creo que, o mi opinión es, como hombre tremendamente optimista, quizás demasiado, lo reconozco, es que los usuarios van a lanzarse a utilizar la bicicleta y las políticas de apoyo a la bicicleta vendrán después. Es una pena, ¿no? Porque si se hiciera al revés, si hubiera unas políticas un poco enfocadas a la bici, un poco tratándola en palmitas como se merece al principio, eh, creo que se multiplicaría mucho antes el uso de Claro, la bicicleta como transporte. es que te lo decía porque mi sensación es que nunca lo hemos tenido tan a favor. Es decir, tenemos a una DGT que parece que ya por fin es DGT y no es la Dirección General de Coches, sino que es la Dirección General de Tráfico, que está haciendo campañas activas, que venimos de cerrar el plan estatal de la bicicleta, que bueno, espero que se materialice en los próximos meses.
Tenemos una ministra que explícitamente apoya al sector de la bici, que es una cosa, creo que inédita. Tendríamos que mirar la hemeroteca. Y a la vez tenemos un montón de gente que por el desconfinamiento, por lo que sea, está reparando bicis, está yendo a las tiendas a que se las arreglen, están ellos comprando sus propias bicis. Yo en mi ciudad, Alcalá de Henares, es mucho más pequeña que Madrid, pero ves ver zonas de Alcalá absolutamente ocupadas, como una especie de Holanda, aunque solo sea provisional, pues es un lujo. Y claro, luego veo, por ejemplo, pues lo que tú comentas, justo te iba a preguntar, ¿no? Que veo que en Madrid, por ejemplo, veo las imágenes de París, de Londres, de Atenas, y veo Estambul Madrid, esta misma mañana. claro, y Madrid veo que no damos el paso, que estamos todavía, que da miedo, que ahí siguen habiendo esas resistencias. Y Sí. claro, me pregunto cuáles son esos frenos para no dar un salto ni siquiera pequeño. O sea, Yo no sinceramente no lo entiendo. No sé cuál es el motivo por el que no se hace nada, básicamente, porque no se ha hecho nada. De hecho, la única acción a favor de la movilidad ha sido cerrar calles solo para peatones, aunque en la nota de prensa ponía, en los comunicados del ayuntamiento ponía que era también para ciclistas. La realidad es que los ciclistas tenían el acceso prohibido a esas calles cerradas solo para peatones y solo los fines de semana. Tú me dirás, esas calles, cómo van a funcionar como acceso ciclista al trabajo de lunes a viernes, por ejemplo. Dicho esto, es verdad lo que dices, ha habido un cambio en el discurso institucional muy importante. Ministerios que hablan de la bicicleta, el propio alcalde Almeida dijo que la bicicleta y tal, cuando reabrió Bicimar, que la bicicleta era una opción. Pero bueno, eso fue todo lo que hizo. La Dirección General de Tráfico, que recordemos, depende del Ministerio de Interior. Así que Grande Marlaska es el que ha puesto en marcha y ha dicho, venga, sí, el plan estratégico de la bicicleta. No olvidemos que ese plan estratégico de la bicicleta es una cosa que se viene trabajando desde 2017 y ya era anterior. O sea, en el 2017 estuve yo además en la Dirección General de Tráfico trabajando en ello junto con mucha más gente, porque fuimos un montón de personas las que trabajamos en ese plan estratégico. Y ahora dice que sí, que venga, que adelante. Bueno, sí, genial, más vale tarde que nunca, pero al final todas estas instituciones, ministerios, la Dirección General de Tráfico, dependen de los ayuntamientos para poner a cabo ese tipo, o sea, para poner en marcha ese tipo de iniciativas. Si los ayuntamientos no tiran para adelante, no se van a poner en marcha. No puede haber debería haber una orden estatal, algo que caiga como una lluvia, ¿no? Desde arriba, pero dependen de los ayuntamientos para que eso funcione. Y no lo sé, diferencias de color político entre el gobierno estatal y los gobiernos locales, pues a lo mejor. Pocas ganas de hacer cosas, pues a lo mejor. Que no da votos o que no da los votos que ellos quieren este tipo de políticas, creo que se equivocan. O incluso piensas que te los quitan, porque a veces la O bicicleta y piensas que todo te los el quitan. movimiento pro bici ha estado a veces, os ha buscado vincularlo, o hay gente que ha pensado que está vinculado a una determinada tendencia política. No sé si Sí, a lo mejor también es eso. pero sí, sí, claro, por supuesto, es un poco el que va en bici a los sitios, es poco más que un hippie, ¿no? Alguien, viva el amor y la paz libre, el amor libre y la paz, pero da igual. Esto es evidente que es mentira y se puede ver fuera de Europa, sobre todo mucho, porque es muy común ver a gente en traje, o sea, fuera de España me refiero, al resto de Europa, Sí. gente en traje yendo a trabajar, gente de todas las escalas sociales y de todos los colores políticos, pero volvemos a lo del principio, sin más lejos, el ciclismo deportivo no es una actividad barata. O sea, tú compartes esas bicicletas de montaña de doble suspensión, que en ocasiones alcanzan los 3.000 euros como media. Quiero decir, porque te puedes comprar una bici mucho más cara. No es una actividad de colgados que fuman estaños cigarrillos sin filtros y cantan canciones de Bob Dylan, ¿sabes? No, es algo es algo súper democrático, o sea, lo utiliza todo el mundo. Entonces, poco a poco eso en España se está empezando a ver. En las ciudades, como te decía, sobre todo en País Vasco, es muy común, en las tres ciudades grandes de País Vasco, Vitoria, San Sebastián y Bilbao, en Valencia es muy común ver este tipo de Barcelona, todo el mundo utiliza la bici, da igual la ropa que lleve puesta. Aquí sí que se ha vinculado a un partido político, a una tendencia política, pero luego si miramos las políticas que se han hecho a favor de la bici en Madrid, resulta que Bicimad lo puso a la botella. Las primeras infraestructuras ciclistas, en muchas ocasiones muy equivocadas, como las aceras bici,
también fueron una cuestión del Partido Popular. Entonces, bueno, no sé muy bien cuál es el motivo por el que esto está atascado en Madrid, Ujú. pero seguiremos insistiendo. Oye, precisamente hablando de cómo desatascarlo, una de las cosas que se han puesto en otros países, se han puesto a funcionar, son la ayuda económica. Y si te compras una bicicleta, te apoyo. Si vas en bici a trabajar, te doy dinero. Aquí en España se ha empezado a hacer en algunos ayuntamientos, pero también muy tímidamente. Parece que hay miedo a, o que parece que da un poco de repelús ese tipo de ayudas que, por otra parte, ayudan muchas veces al tendero local, al comercio pequeño, bueno, al pequeño y al grande también, pero bueno, que son cosas, son ayudas que revierten directamente en la economía. Tampoco parece que en este caso Madrid haya movido ficha por aquí ni lo vaya a mover. En ese aspecto está haciendo mucho trabajo la Asociación de Marcas de Bicicletas de España, AMBE. Está intentando que esto empiece a funcionar. Yo creo que está haciendo grandes cosas. Han pedido una reunión urgente, de hecho, con el gobierno para ver si se puede empujar esto. Yo creo que lo van a conseguir porque ten en cuenta que si se han conseguido dotaciones económicas para la compra de vehículos, de coches eléctricos e híbridos, la dotación económica que hace falta para ayudar al sector de la bici es ridícula Ah, comparada con... sobre eso te iba hablando de resistencias y de ese tipo de cosas y de las ayudas. Hace, no sé si fue la semana pasada o la anterior, teníamos al presidente ANFAC, bueno, pues diciendo que, pues básicamente que España tenía que ser más amigable con la industria del El coche friendly, automóvil. ¿no? Y, sí, y un poco deslizando que carriles bici y políticas pro bici, pues que no están dentro de lo que podríamos llamar políticas amigables para la industria del automóvil. La semana pasada hablaba con algunos compañeros y me decían, "Jol, lo que está pasando, la tragedia que está pasando en Nissan, con los trabajadores de Nissan, es mala para la bici". Decían, es mala porque va a haber mucha gente que diga, uff, que es igual si ayudo a la bici, cuando sabemos también que un poco el problema de la industria del automóvil no es nuevo, no es del coronavirus en muchos casos y no tiene por qué estar asociado directamente a promover otro tipo de políticas, ¿no? En absoluto. O sea, creo que la industria del coche se ha buscado su propia ruina en ese aspecto. Es evidente que sobran coches. No se puede celebrar, ni mucho menos desde el activismo ciclista, el cierre de una fábrica como Nissan, porque económicamente hablando sería darse golpetazos contra la cabeza. No podemos celebrar eso en absoluto. Pero sí es verdad que es una industria que debía renovarse ya y la renovación no debe pasar por un quito el motor de gasolina y lo pongo eléctrico. Creo que el presidente de ANFAC lo que hacía era defender lo que tiene que defender en su papel. Yo no sé si se lo cree o no se lo cree, tampoco igual, la verdad, pero entiendo que él defendía una industria de la que se ha erigido portavoz. Entonces, quiero decir que a mí no me extrañan esas palabras. Me llama la atención que la industria del coche, o él, recordemos, como ANFAC, tema a la bicicleta como posible enemigo del coche cuando no lo es en absoluto. Creo que, y a los datos me refiero, los nuevos ciclistas sobre todo vienen del transporte público, no vienen del coche privado. Creo que es una cuestión de justicia. Al final el coche ha tomado mucho protagonismo, tiene mucho más espacio que cualquier otro vehículo, incluido el peatón, me refiero. Si nos centramos en cuánta gente camina, cuánta gente va en bici, cuánta gente va en moto, cuánta gente va en transporte público y cuánta gente va en coche, el espacio dedicado al automóvil es exagerado en todas las ciudades, especialmente en Madrid, porque no se ha hecho ninguna cosa en Madrid para que eso cambie. Pero es que no solo es eso, es que además las ciudades se han ido construyendo un poco en torno al coche y me refiero a que era lógico que la gente se fuera a vivir fuera de Madrid, a las periferias, para poder ir a sus empleos, porque los empleos también tenían beneficios fiscales, las empresas, por establecerse fuera de Madrid. Se hacían grandes autopistas, se hacía cómodo para el coche, se hacía cómodo ir en coche a los sitios. Los centros comerciales, lo primero que hay que construir en el centro comercial son 3 plantas de parking para abajo y un enorme aparcamiento fuera para que quepan todos los posibles clientes que van a ir a ese centro comercial. Y luego Eh, tres placitas para bicis y cuatro para motos. Claro, entonces si tú haces políticas a favor del coche, tienes más coches. Si haces políticas a favor de la bicicleta, tienes más bicicletas. ¿Cuál es la diferencia? Pues que las bicicletas
crean mejores ciudades y los coches ya está comprobado que no. La cantidad de millones que se gastan en ampliar un carril nuevo de coche. Hace poco, antes del confinamiento, salía una noticia que en la carretera de Colmenar, además lo anunciaba bombo y platillo uno de los políticos de Tres Cantos, creo que era, decía, dotación económica de 200.000 millones de euros para hacer un carril más en la carretera de Colmenar. Pero bueno, perdió el juicio. No, había una frase fantástica que decía que solucionar los problemas de atascos de coches con un nuevo carril es como intentar solucionar la obesidad comprando un cinturón más grande. Bueno, es que hace poco creo que un geógrafo, además creo que era de aquí de la Universidad de Alcalá, hablaba que el problema no eran los carriles, sino las entradas. O sea, si tú amplías Claro. en la carretera, pero las entradas siguen siendo las mismas a Madrid, el atasco se mueve de sitio, pero sigue siendo atasco. De hecho, es una de las cosas en las que nos estamos esforzando más en todo el equipo de la Alcaldía de la Bicicleta, junto con las asociaciones de las periferias, en crear corredores ciclistas seguros desde las periferias hasta al menos hasta el anillo verde ciclista. Para que mucha gente pueda moverse en bici desde... Ya es fácil desde Tres Cantos o desde Colmenar Viejo. Bueno, Colmenar Viejo quizás es demasiado lejos, no hemos pensado en eso. Porque si alguien se va a subir a la bici, no vamos a hacer que haga 25 kilómetros para ir a trabajar. Pero sí, todas las periferias más cercanas a Madrid, estamos elaborando un trabajo, ya lo tenemos prácticamente hecho, con las que con muy poca acción por parte del Ayuntamiento de Madrid y de los ayuntamientos de las periferias podríamos establecer corredores ciclistas seguros para que las personas eviten el transporte público, eviten el uso del coche, porque al final la mayor parte del tráfico que entra a la ciudad viene de fuera, viene de Las Sí, Rozas, de Leganés, de Moratalaz, en fin. por seguir o por acabar con el tema de la industria del automóvil, no deja de ser llamativo que las grandes multinacionales europeas están en Francia y en Alemania, que son dos países que la bicicleta tiene un peso importante. En Francia están en ello y en Alemania desde hacía tiempo. Creo que un poco, precisamente la paradoja es lo que se refería el presidente de ANFA, que claro, como allí están las sedes, si aquí nos canteamos, como dijo aquel, pues igual se van las fábricas y se repliegan a sus países. No deja de ser paradójico que Claro. lo mejor que le podría pasar según ANFAC a la bici es que hubiera una industria del automóvil nacional muy fuerte, que deja de ser un argumento curioso, ¿no? Sí, es una paradoja. De todas formas, hoy en día, según están las cosas y la fuerza que tienen las grandes marcas, ya no solo de coches, sino la industria textil también, en fabricar donde me dé la gana, pero que me salga más barato, yo creo que favorecer el uso de la bicicleta no tiene nada que ver con la industria del coche. O sea, me da la sensación, de hecho, que sea Alemania y Francia dos grandes potencias en el automóvil y a la vez sean estados que apuesten mucho por la bici y que el ciclismo urbano está muy en el ADN de los franceses y de los alemanes, me da la sensación o me pone el ejemplo de que es sencillo que se pueda convivir. O sea, que decir, es que tener coche no significa no tener bici y viceversa. No tiene nada que ver, aquí cabemos un poco todos. Lo que hay es que Sí. utilizar cada uno de los medios de transporte con cabeza. Yo tengo un coche, tengo una moto y tengo mi bici. ¿Suelo ir en bici? Sí, claro, pero la moto la cojo cuando la necesito. Y si me tengo que ir a Astorga a ver a mi familia, pues me voy en coche. Es más, yo creo que a mí me gusta conducir y yo prefiero conducir que no estar parado en un atasco. Es decir, prefiero usar Ah, el bueno, coche claro, para usarlo, claro. O sea, a mí ir claro, a Madrid efectivamente. a estar allí comiendo atasco, pues no es una cosa que me seduzca demasiado. Me gusta conducir, pero claro, me gusta conducir de aquí a los Pirineos o a ver a mi familia a 20 kilómetros, pero no estar ahí. Lógico, y si tienes que ir con toda la familia y tienes que estar en algún sitio, pues oye, te vas. Y además, yo cuando compramos el coche lo hicimos uno que nos pusieron un portabicis detrás. Eso fue lo único que yo pedí. Eso y que la radio sonara bien. Esas son mis dos únicas Pues peticiones para un coche. coincidimos en prioridades. Oye, pero Sí. sí que es verdad que el coronavirus también ha sido, por un lado, ahora nos da, ha sido una absoluta tragedia, pero a la vez, digamos que al mundo de la bici sí que le ha beneficiado en ese sentido de que la gente ha descubierto la bici como vehículo, pero al principio también el coronavirus testeó mucho la situación mental de España respecto a la bici. Yo me acuerdo de las Mm. primeras semanas, gente que intentaba ir a trabajar con su bici, no porque hubiera coronavirus, era gente que ya iba a trabajar con su bici hace 10 años y que eran parados porque el policía de turno pensaba que estaban haciendo deporte. O sea, o por ejemplo el hecho de que nadie en este país se planteara en el minuto uno que a lo mejor las tiendas de bicis, pues hombre, tenían que seguir abiertas los talleres o arbitrar algún sistema como pasó con los talleres de coches para tener en cuenta que hay gente que utiliza su bici para ir a trabajar y que a lo mejor pues, puede tener un problema y necesita que alguien
se la repare o se la arregle. Yo creo que son signos de, por un lado, bueno, la parte positiva que tenemos ahora, pero también la parte negativa de decir, es que no, la gente no se acaba de enterar de que una bicicleta es un medio de transporte como cualquier otro. Sí, efectivamente, pero solo pasa en España, ¿eh? Bueno, me imagino, quiero decir, de Europa. O sea, no pasa nada. Se ha creído siempre que la bicicleta es o bien un juguete o bien un elemento deportivo. Entonces es común que si estaba prohibido hacer deporte, la policía parara a eso. No común, bueno, común lo fue y además es hasta lógico. De cierto modo, si no fuera por lo grave que es en ocasiones, hasta crearía ternura, ¿no? Bueno, no pasa nada, esa persona está utilizando la bici para ir a trabajar, no está haciendo deporte, bueno, está haciendo deporte de paso, de camino a ir al trabajo, está haciendo algo de ejercicio. Pero sí es verdad que separaron a muchos ciclistas y es por puro desconocimiento por parte de los policías, porque está en el ADN pensar que la bicicleta es un elemento deportivo, que también lo es, pero no se toma en serio como medio de transporte. Nosotros estamos trabajando mucho también porque es que por parte de la policía hay desconocimiento de la norma ciclista también. Es muy curioso esto. No está la bicicleta tan metida en el ADN como para imaginar que sea un medio de transporte y además es que muchos policías no conocen la norma, la normativa de tráfico de las bicicletas, que tienen que ir por el centro del carril, que no es obligatorio el casco, que no pueden ir por el carril bus, que no pueden ir por las aceras. Y es curioso, esto lo estamos viendo también. Entonces, me llama mucho la atención que esto no ocurra, pero casi me parece, si no fuera por lo grave de alguno de los casos, me produce esta ternura. Oye, precisamente hablando de Madrid y de lo que pasa, el desconocimiento, una cosa, el ciclismo urbano en Madrid está en lucha, pero a veces me da la sensación de que está en lucha contra sí mismo. A veces tengo una sensación de cuando entro en Twitter y sigo determinados hashtags, digo, madre mía, pero que estamos todos en el mismo barco. Yo escribí una editorial hace un par de números en Maillot diciendo, por Dios, o sea, no se puede dividir el mundo entre calzadistas y no calzadistas, o sea, hay veces que se desatan, pero de verdad te digo que a veces las conversaciones subidas incluso un poco de tono. Digo, es necesario, decir, hay que estar todos unidos y creo que todas las posturas son compatibles. No hay que llegar a este nivel a veces de enfado. Tú que hablas seguro que tienes mucho más contacto con muchas de esas asociaciones, colectivos, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves ese tipo de controversias? Ha sido, Veo que respiras ha hondo. sido lo más grave. Sí, porque sabes que da igual lo que yo te responda a esto, que los extremos van a opinar que estoy a favor del otro. ¿Vale? Entonces es curioso esto. Yo creo personalmente, no la alcaldía de la bici, que luego la gente que está conmigo en la alcaldía también lo cree, pero bueno, creo que hace falta más infraestructura ciclista en Madrid. Dicho esto, este enfrentamiento fratricida casi esto viene de muy lejos y estas posturas se han radicalizado con el tiempo. Hay enfados y cosas que ocurrieron en su momento con la Coordinadora Ciclista de Madrid, algunos activistas, algunas asociaciones que se fueron enfadando y ese enfado se llegó incluso a amenazas entre sí y ha conseguido que se fueran separando, radicalizándose tanto los extremos que, por ejemplo, yo que apoyo que haya más infraestructura ciclista, por ejemplo, pero hablo mucho con quienes no lo hacen, eh, soy muy criticado por un lado porque hablo con ellos. Es decir, muchas de las críticas me vienen porque yo me puedo llevar bien con alguien, no porque opine, o sea, no quieren que yo opine una cosa, quieren que insulte a su enemigo. Y bueno, eso no lo hago yo ni en casa, vamos, no se me va a ocurrir ni en broma hacerlo público. Pero yo no lo voy a hacer porque no va conmigo eso. Me siento raro cuando estoy enfadado, entonces no es mi política. Pero creo que es verdad que hay muchas veces que se ha dicho que ese enfrentamiento había bloqueado algunas políticas a favor de la bicicleta en los ayuntamientos. Yo creía eso al principio también, pero estoy viendo que realmente no. Estoy viendo que es la excusa que tienen algunos políticos para no tomar ese tipo de decisiones. Es la excusa pública. No, es que ni siquiera los ciclistas se ponen de acuerdo.
no pasa nada. Cuando tú luego, que esto es súper curioso y te lo cuento a ti y a todo el mundo que lo quiera saber, cuando hablas con cada uno de ellos por separados, incluso con los más extremistas, la gente que quiere carriles bici es evidente que no quiere carriles bici en todas las calles. Tú no puedes poner un carril bici en la calle Fernández de la Hoz. Eso está claro, eso es una cosa clara. Vayamos a un extremo todavía mayor. No puedes poner un carril bici en la calle de las Huertas. No se puede poner. Un carril ni se va a poner, es absurdo. La gente que pide carriles bici, sobre todo los más moderados, están a favor de poner carriles bici donde más miedo da a la gente nueva ir en bicicleta. Que esto es la madre del cordero de todo esto. Esto es el verdadero secreto. Es decir, ¿por qué mi familia y la otra familia amiga mía que fuimos a París este verano pudimos pedalear con total tranquilidad con los niños y demás por las calles? Porque se atrevieron a ir. ¿Es que Madrid es más peligroso? No, ya te digo yo que no, que se podría ir también, pero no es atractivo. Consigue montar una infraestructura ciclista en las calles donde sea menos atractivo o que la percepción de peligrosidad sea mayor y creo, porque yo no lo sé, creo que atraerás a más ciclistas. Lo único es que cuando hemos ido a ciudades donde hay infraestructura ciclista, he podido salir con gente que no monta habitualmente en bicicleta. Y cuando tú preguntas a la gente que no va en bici, ¿qué necesita para ir en bici? ¿Qué necesitaría para ir en bici? Salen principalmente dos grandes cuestiones. La primera es las distancias en Madrid. Hay gente que no va en bici porque vive a 25 kilómetros de su trabajo. Entonces, bueno, le hablas de la intermodalidad, de utilizar la bici y el transporte público, bueno, da igual. Pero la gente que... hay Belio, es gente que le cuesta, ve Claro, sí. Pero hay otra gente que sí lo podría hacer, que vive a 10 kilómetros, a 8, a 3, y no va en bici porque dice que no, que le da miedo el tráfico y que si tuviera infraestructura ciclista lo haría. Yo es la voz que trato de trasladar. Yo, mi opinión, pues hombre, cuando tú hablas cuando observas los argumentos, sobre todo de los calzadistas, lo que defienden es de una lógica aplastante. Es decir, si no hubiera coches, no haría falta construir carriles bici. Oye, genial, vale, ¿cómo quitamos todos los coches? No, es que no lo vamos a poder quitar. Podemos hacer fortísimas políticas de reducción de la velocidad. Bajemos de la M40 para adentro, todo lo que es la corona metropolitana de Madrid, reduzcamos la velocidad a 30. Vale, supongamos que además la cumplen, porque hay unas multas asociadas y entonces el que va a 70 por la Castellana es multado. Pero es que además sigue sin ser atractivo porque vamos a tener un autobús a la derecha y coches que nos pasan, a lo mejor a 30, pero que nos pasan a la izquierda. Entonces, comprendo que un padre con un niño de 6 años o de 8 años que, bueno, que es diestro con la bici, pero que no lo tiene muy aprendido, pues prefiere tener una infraestructura ciclista segregada. Insisto, no es mi opinión, no es que coincide, que yo también lo creo, pero no trato de expresar mi opinión, trato de contar lo que me cuenta la gente que no va en bici. Por cierto, no es solo un padre y un hijo, un niño de 6 años o una madre embarazada que lleva a su niña detrás, no. En el ciclismo deportivo, tú preguntas a gente que se hace 110 kilómetros todos los domingos por carretera y te dice que no va en bici por Madrid porque le da miedo los coches, que si hubiera carriles bici iría. Sí, eso es Pero una vamos, paradoja que yo me he encontrado. Gente que está haciendo sí, bajadas de enduro por sendero o que está montando en bici con muchos coches pasándote a menos de metro y medio, pero luego en sí. la ciudad no se atreve porque siente la presión, porque siente el agobio de los coches Sí, alrededor. tengo Es un verdad buen que amigo, es casi un hermano, que es Carlos Rodríguez, que vive en Los Molinos, a quien mando un abrazo fortísimo. Carlos, lector vuestro, por cierto, Carlos es uno de los deportistas más alucinantes a nivel amateur que conozco. O sea, es alucinante cómo monta en bici, tanto en carretera como en montaña, los descensos que hace, las cosas que hace, las bicicletas que tiene. Siempre me meto con él porque no tiene timbre y no tiene guardabarros. Me meto con él. No digo, eso no sirve para nada, porque no tiene timbre ni luces. Pero bueno, da igual. El caso es que él, por ejemplo, tiene mucho miedo a ir y piensa que yo soy un loco porque voy en bici por Madrid. Ir en bici por Madrid es seguro. Vamos a partir de eso. Es muy seguro ir en bici por Madrid. Lo que pasa es que no es atractivo. Entonces, vamos a invitar a todo el mundo que ya tiene experiencia en la bici, como los ciclistas deportivos, de, oye, venga, tíos, subíos a la bici ya para ir a trabajar, buscar la manera de tal, os ayudamos en lo que necesitéis, la normativa es diferente en ciudad que en carretera, no podéis ir pegados a la derecha, es mucho más peligroso, tenéis que ir por el centro del carril. 4 trucos más, es una bobada. Pero una vez se monten, el caso es que la seguridad
de todos ganará cuantas más bicis haya. Y creo que las políticas a favor de la bici vendrán tristemente después de que las bicis hayan tomado la calle. Pero insisto, no es mi opinión que yo crea que hagan falta infraestructura ciclista. Yo solo traslado lo que me dice la gente que no monta en bici, que es nuestro mantra principal, hablar a quien no va en bici y escucharles. Pues yo a Carlos le mando un saludo también como lector y además le digo que efectivamente es verdad que al principio da, pero que da esa sensación, pero también es la misma sensación que cuando empiezas a montar en carretera. Yo cuando empecé, yo he montado muchos años en montaña y cuando empecé a montar en carretera, pues las primeras salidas te quedas un poco, te llama la atención a veces Sí, la relación con el tráfico y en ciudad yo creo que pasa un poco lo mismo, pero enseguida, bueno, te das cuenta de que todo fluye, hay un flow, hay eso una es. interacción y más o menos pues tiene que pasar algo muy malo, siempre hay cafres, pero que tiene que pasar, das una situación muy complicada para ver que estás en un peligro real. Oye, ¿cuáles serían? Vamos a intentar ahí hacer un esfuerzo de síntesis y de realismo. Vale. ¿Cuáles serían para ti, como alcalde o como Jaime o como lo quieras, los objetivos a conseguir en el corto plazo en una ciudad como Madrid? Es decir, objetivos fáciles, que eliminen barreras, que eliminen miedos. Vale. ¿Cuál para ti serían dos, tres cosas que dirías, esto lo tenemos que hacer ya y el efecto va a ser, proporcionalmente, va a tener un gran impacto? Dos cosas que se pueden hacer mañana es calmar el tráfico y hacer una regulación semafórica que favorezca a peatones y a ciclistas. Con esas dos cosas empezamos a mandar un mensaje al coche de te va a resultar incómodo venir, te va a resultar más cómodo caminar o ir en bici. Esas son las dos cosas que se pueden hacer para mañana. Y, por supuesto, empezar a trabajar y poner en marcha un plan para crear alguna infraestructura ciclista, primero temporal y luego, si funciona, hagámosla permanente. Pero claro, para crear esa infraestructura ciclista hace falta mucho más tiempo, hace falta una dotación económica y hace falta también poner de acuerdo a mucha gente, no solo a ciclistas. Ten en cuenta, hablando una vez me estoy enrollando, ¿verdad? No, no pasa nada, tenemos tiempo, no pasa nada. Vale, Esto, vale. Hablando una vez con un técnico del ayuntamiento que es quien decide, bueno, quien propone por dónde puede haber un carril bici y por dónde no, me resultó tremendamente enriquecedor esa conversación porque me dijo, vamos a ver, yo soy ciclista, me encantaría que hubiera carril bici, pero yo tengo que tener en cuenta los autobuses de la MT, las asociaciones de vecinos en cada tramo, los peatones, tengo que dejarles espacio y los peatones que quieren coger el autobús tienen que acceder bien al autobús, no pueden cruzar el carril bici. ¿Por dónde meto el carril bici? En algunos sitios tendrá que ir por aquí, en otros sitios tendrá que ir por aquí, en otros sitios tendrá que ser compartido con el coche. Entonces, tiene que tener en cuenta muchas voces, no solo las de las bicis. Es curioso esto porque te abre un poco la cabeza de decir, bueno, es verdad, es que hay que tener en cuenta más gente, ¿no? Aquí. sí, Entonces yo precisamente creo, eso es común. A veces hablamos el colectivo de la bici y nos olvidamos de claro, que están los pobres peatones que a veces parece que están fuera de todo este debate. Están los de los patinetes por un lado, las bicis, las claro, motos. Todo Dios montando bulla, todo Dios defendiendo sus cosas, haciendo o pidiendo ayuda, haciendo todo tipo de cosas y sin embargo están ahí los peatones que son los que son, digamos, por así decirlo, la masa primigenia de la movilidad urbana y claro, están claro, pues, un poco a veces marginados. están arriba de la pirámide, son los primeros y luego hay que tener también en cuenta, sobre todo a la hora de construir infraestructuras, hay que tener en cuenta la gente con movilidad reducida. Tú no puedes meter una silla de ruedas, intenta acceder al autobús, que cruce un carril bici, que tal, es mucho más complicado que, ¿por qué no hacemos un carril bici aquí? Pues sí, sería genial, pero hay más gente viviendo aquí. ¿Sabes? Vamos a ver si podemos hacer ese carril bici. Entonces creo que las dos cosas que son gratis, o sea, 0 euros, salvo la promoción, que también tiene medios el ayuntamiento para por 0 euros poner en marcha ese sistema de promoción. Voy a decir tres cosas que se pueden hacer gratis y ya, mañana. Una es el calmado de tráfico, que yo digo 30 por ser empático, pero yo diría 20. Pero en fin, a 30 kilómetros por hora máximo en toda la ciudad. La siguiente es una regulación semafórica que favorezca al peatón y al ciclista. Y la siguiente sería comunicar a favor de la bici, que hubiera campañas de promoción real por parte del ayuntamiento. Esto es tan sencillo, fíjate, como tú sabes estas conexiones que hacemos en la radio con el centro de pantallas del ayuntamiento, que siempre dicen lo mismo, tráfico lento con paradas intermitentes, nivel amarillo, la carretera de Coruña, 7 kilómetros en rival vacía Madrid, dirección norte. Un clásico de la radio. Un clásico de la radio. Todas esas informaciones, por ejemplo, en Navidades, igual que los carteles, los paneles de la M30, terminan diciendo se recomienda ir al centro en transporte público.
Eso lo dicen siempre, ¿vale? En los paneles que hay en la M30, estos luminosos que se ven desde los coches. Bueno, pues ¿por qué no terminamos todas esas conexiones promocionando? Venga, no la bici, en general la bici no, Bicimad. Te recomendamos el uso de Bicimad. Te recomendamos para ir al centro, para moverte por la ciudad, lo más seguro es Bicimad. Y así se hace promoción a sí mismo. O sea, que ni siquiera estoy diciendo que hagan promoción de las marcas de bicicletas ni de tiendas. No, no, no. Hablabas antes de los talleres. Han estado abriendo que se me ha olvidado, me acabo de acordar. Han estado abriendo de forma clandestina, porque no solo para la gente que trabajaba en bici, que trabajaba, o sea, que utilizaba la bici para ir a trabajar, sino para los riders que Sí, claro, no, que no se han bajado de la bici. no, los pobres han hecho más kilómetros, los kilómetros que no han hecho los Eh, deportistas los han hecho los riders estos meses, que eso también es un pues, tema para tratar en algún momento. pues eso, calmado de tráfico, regulación semafórica y promoción de la bicicleta como medio de transporte real, o bici más. Bueno, pues yo, mira, ya para terminar, te voy a pedir una cosa. Sí, Ahora voy a contar yo una pequeña anécdota, y es que este fin guay. de semana mi mujer, que se ha movido mucho en bici urbana, en plegable sobre todo, pero lleva mucho tiempo sin usarla, porque trabaja en el centro de Madrid y nosotros vivimos en Alcalá de Henares, y como tú dices, por lo de la intermodalidad tal, es complicado, y al final iba en coche. Y luego ha venido el confinamiento. Y el otro día, seguramente también por alguna influencia que tiene en casa y tal, dijo, salía por primera vez también a hacer recados, a hacer cosas ya un poco dentro de la nueva normalidad y la fase uno, y cogió la bici, se cogió la plegable, le volvió a hinchar las ruedas y se fue. Se fue, echó por ahí la mañana, y cuando volvió netamente feliz. O sea, Sí, absolutamente feliz. Y es una cosa que siempre contamos del ciclismo urbano. O sea, que cuando tú te vas, haces tus recados, vuelves con un sentimiento que es difícil de explicar. ¿Tú eres capaz de explicarlo, Jaime? Aunque lo has adelantado antes un poco al inicio, casi me machacas el colofón, pero tenemos manera de explicarle a la gente que la bici no es solo moverse y no es solo esa, porque hay veces que la gente piensa, bueno, y además te sientes mejor porque no contaminas, que no es solo eso, o que no va de eso. ¿Qué más? ¿Tú eres capaz de explicárselo? sí. Vamos a intentar hacer el punto de vista más egoísta que te puedes echar a la cabeza. Ir en bici te hace mejor persona, tío, en general. Te lo prometo. No, no, es que lo diga yo, es que lo dice todo el mundo. O sea, que sea egoísmo puro. Ir en bici te hace mejor a ti. Luego además ayudas al medio ambiente y tal, no sé qué. Sí, lo que tú quieras, da igual. Ir en bici es bueno para ti. Ya está. Te convierte en una persona más capaz, te convierte en una persona que duerme mejor, te convierte en una persona que sonríe al saludar, te convierte en una persona que cuando responde bien a ¿qué tal estás? Significa de verdad bien, porque es como estás, bien. Y, y bueno, no es que sea una religión, ni mucho menos, pero de verdad la bicicleta fabrica mejores personas. Y creo que es lo que más necesitamos en estos momentos. Además, bueno, siempre lo necesitamos, pero en estos momentos nos viene de verlas. Bueno, pues me quedo con eso. La bicicleta fabrica mejores personas. Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias, alcalde, por Gracias a dedicarnos vosotros. este rato, y espero que podamos pronto seguir avanzando en la desescalada, y que además de esa desescalada vaya siendo la escalada de la movilidad ciclista en nuestras ciudades. Sí, señor. Pongamos plato pequeño y piñón grande y escalar para arriba.